auxilio. Ahí está nuestro Padre Dios. Tú te vas a mantener firme ante la adversidad porque sabes en quién estás confiando, cómo estás viviendo. Pero el problema es cuando estás caminando mal. Ahí viene el diablo y te condena. Lo primero que el diablo te dice, no eres merecedor, no mereces. Ahora, nosotros recibimos todo por amor, por su gracia, pero también hay una recompensa cuando caminamos en obediencia. Hay una recompensa cuando caminamos en fe. Caminar en el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser como Él es, a ser como Jesús anduvo, caminar, seguir las pisadas de nuestro Maestro. Otro versículo, vamos a ir a Deuteronomio 10, versículos del 12 al 14. Deuteronomio 10, del 12 al 14. Muy importante, hermanos, entender que la Escritura ha sido dada para que la entendamos, Sí. para que la busquemos, para que no nos dejemos extraviar por personas perversas, porque no es de todo la fe. Muchos, el apóstol Pablo habló en Hechos de los Apóstoles que se levantarían hombres malos y perversos que no perdonarían al rebaño. Así es. Es Deuteronomio. Deuteronomio 10, versículos 12 al 14. Por eso el apóstol Pedro dice que la palabra en el antiguo pacto es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, en el lugar oscuro. Sí. Y también el Señor dice, ¿no? De las vírgenes, Amén. ¿no? Que tienen que estar con su luz, con sus lámparas encendidas, ¿no? Y tener también una reserva de la unción, el aceite, la verdad, de la palabra, ¿no? Amén. Entonces, nosotros somos esa iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, pero tenemos que, en realidad, vivir de acuerdo al nivel que Dios exige. Nosotros como sus hijos, como su iglesia. Amén. Dios está esperando de que su iglesia se levante y que salga ese letargo, ese dormirse y resplandecer con la luz de Cristo, con lo que el Señor ya nos ha dado. En Deuteronomio 10, del 12 al 14, dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide algo Dios de nosotros, pastor? Claro, el Señor pide, así como Él dio su Hijo por ti, dio lo mejor que tenía, ahora Él pide que tú des lo mejor que tú tienes. Amén. Ahora, ¿qué pide Jehová, pastor? Dice que, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hermanos, todas las cosas le pertenecen a Él. Y estas cosas están disponibles para nosotros. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que Él sea el número uno, aquel que sea nuestra atención, nuestra motivación, nuestra prioridad, ¿no? Nuestro Dios, el Señor. Deleite. Amén. Que sea tu Señor realmente, tu Padre Dios, tu Señor Jesús, tu Señor. Señor es amo, es dueño. Tú tienes un amo, pastor. Amén. Yo también tengo un amo. Y cuando todos nosotros. en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el famoso versículo, cuando vemos que Pablo es llamado de maestro y profeta, lo llama Dios a ser evangelista, estaban estos ministrando al Señor, dice, estaban estos ministrando al Señor. Sí. En otras palabras, ellos estaban sirviendo a Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, muchas veces en cuestiones de la iglesia estamos pensando en obtener algo, recaudar los fondos económicos o pagar los alquileres y una serie de cosas más. Pero en realidad, la palabra del Señor dice que debemos de reunirnos para ministrar al Señor. Amén. Y cuando lo ministramos a Él, vamos a ir al Salmo 133. Veamos por ahí lo que dice el Salmo 133. Aleluya. Salmo 133. Hay un propósito por el cual nosotros nos reunimos. Sí, ahorita no estamos reunidos físicamente, no nos estamos viendo, pero gracias a Dios por
la tecnología, podemos estar juntos, aquí reunidos en su nombre, para meditar las Escrituras y nosotros ser renovados por su palabra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y actuar. En el Salmo 133 lo vamos a leer todo completo. Yeah. Dice así. Ajá. La palabra de Dios en el Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. ¿No? Cuando estamos los hermanos juntos en armonía, meditando la palabra, teniendo comunión con Él, ministrándolo al Señor, ¿sabes qué? El Señor, ahí es donde envía su bendición. Amén. ¿Cuántas veces en los cultos hemos visto, ¿no?, la manifestación del poder de Dios? Porque la gente ha tenido una entrega total. O cuando hemos ido a ministrar en algún lugar, Amén. las personas que no podían hacer algunas cosas comenzaron a hacer cosas. ¿Por qué? Porque sometieron sus vidas al Señor. Le creyeron a Él. Creyeron en su amor para con ellos. Cuando tú lo conoces al Señor, tú no tienes temor cuando estás pasando por momentos difíciles, porque sabe que Él estará contigo. En el día bueno, en el día malo, Él no deja de ser lo que Él es. Sí. Cuando estás frustrado, cuando no te salió lo que querías que funcionara, cuando sabías hacer algo, pero por alguna razón ese día no lo pudiste hacer bien, cuando no pudiste calificar y dar lo mejor de ti, diste lo segundo mejor o lo tercero mejor, no hiciste al 100%, entonces sabiendo que lo has hecho otras veces muy bien, ahora lo haces regular, te sientes mal, te frustras, no llegas a la meta que tú querías. Entonces ahí muchas veces tu carácter te vence. ¿Por qué? Porque estás en tus fuerzas. Deja de estar en tus fuerzas, en tu habilidad, empieza a estar en la habilidad del Señor, empieza a estar en su gracia, que es la habilidad divina dada por Dios, por el Espíritu Santo que vive dentro de ti y Jesucristo, para cumplir la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿no? Por cuanto él era débil, en el Señor era fuerte, ¿no? Él era fuerte, él se fortalecía en el Señor. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Cómo nos fortalecemos? Estando en su presencia, teniendo comunión con Él. Porque lo primero que tiene que hacer no es ir a la presencia de Dios para pedirle cosas. Y a veces solamente entramos a la presencia del Señor porque necesitamos que Él nos apague los fuegos, ¿no? Y tú vas y le pides, pero Dios también te pide algo. ¿Cómo tú quieres que Él te escuche y tú no lo escuchas? Claro. No, Él quiere que andes en amor con tu papá y tu mamá, que tengas una vida responsable económicamente con los ancianos, que son tus padres. Pero tú dices, no, esto que voy a gastar en mi papá lo doy en el templo, en la iglesia, y ya con eso es mi ofrenda a Dios. O no, No está bien, no está bien, porque eso es anular la palabra de Dios y por las tradiciones de los hombres, y no cumplir los mandamientos de Dios. Sí, o estar pensando en uno mismo. No, ese es para mi carro. Estoy buscando para mi carro, para mis cosas, ¿no? Y nos volvemos egoístas. A veces el Señor nos puede decir, este tiempo que hay bastante necesidad, ¿no? La gente está con problemas económicos, porque no hay el trabajo, ¿no? Entonces, tal vez el Señor te dice, dale a esa persona algo, una comida, ¿no? Alcánzale un poco de dinero, pero tú dices al sordo, y no eres el buen samaritano. Entonces, son las pequeñas, la Biblia dice que las pequeñas zorras vienen a tirar abajo la viña. A veces no son cosas grandes, son cosas pequeñas, que el Señor quería que nosotros sembráramos para poder tener una cosecha, pero no. Como estamos pensando en nosotros mismos, no estamos pensando en el prójimo, porque la segunda parte de los mandamientos del Señor es amar a tu prójimo, como Él te amó. ¿Cómo te amó? Amén. Dio lo mejor. Amén. El Padre dio lo mejor. ¿Qué era lo mejor? Su propio Hijo, ¿no? Amén. Entonces vayamos a ver lo que dice Hebreos 5:9. ¿Qué Dios también requiere de nosotros? Requiere nuestra obediencia, hermanos. Obediencia. No es así la obediencia aparente cuando alguien te ve, ¿no? Sino cuando Ese es trabajar para el ojo. Para el ojo del amo. El ojo humano, ¿no?
Pero no, la verdadera obediencia es cuando nadie te ve, hermanos. No, bueno, el Señor siempre te ve, ¿no? Pero cuando no hay nadie que tú puedas decir que te está observando, naturalmente hablando, ¿no? Aunque Dios, como dice la pastora, sus ojos están siempre sobre nosotros. Sí, vamos a leer un poquito más adelante, dice, a partir del 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. A ver, por aquí se me ha cortado. Hebreos 5:7. 5:7. Ahí está. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice que él tenía un temor reverente, no miedo, sino un temor de respeto a su padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le... Para todos los que le obedecen, hermanos. Así es. Y los que no le obedecen. ¿Ah? Los que no le obedecen. Se quedan, pues, Hermanos, la obediencia es algo que el Señor exige de nosotros. Amén. ¿Por qué nos da sus mandamientos? No son, no es algo que nosotros podemos escoger hacer o no hacer. Así es. Es un mandato. Los mandamientos son mandatos, órdenes, de parte de nuestro Padre Dios. O sea, si Él es rey, ¿por qué no lo sirves? Si Él es tu padre, ¿por qué no lo obedeces? Si Él es tu Señor. Si Él es tu Señor, ¿por qué no no lo sirves? Si Él es el rey de reyes, ¿por qué no eres un súbdito de ese rey? ¿Por qué no honra? ¿Por qué quieres la honra de la gente y no quieres dar tu honra a aquel que merece todo el honor y toda la gloria por ser el dueño del universo? Entonces, ahí viene el problema con la nueva secta de la gracia extrema, ¿no? Que dice que obedecer no es bueno porque al obedecer tú a Dios estás buscando un mérito. No puede ser. Pero en este caso no es así, porque el mérito lo tiene Dios, ya que Él te ha dado su espíritu para que tú, por esa gracia de su espíritu, puedas cumplir sus mandamientos. Entonces, si tú cumples y guardas sus mandamientos obedeciéndolo, no eres tú, es Dios en ti, por medio de Jesucristo y de su espíritu, que hace lo que le agrada a Él. En otras palabras, como dice la pastora Sofía, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros que nos capacita y es Él haciendo a través de nosotros lo que le agrada a nuestro Padre Dios, Jesucristo en nosotros. Entonces, ¿qué mérito tenemos nosotros? Simplemente, ¿no? Es sujetarnos. Y con todo nuestro corazón pedir a Él para que las cosas sucedan. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente lo respetamos, lo amamos, ¿no? Queremos que Él sea honrado, queremos que Él reciba un perfume, un aroma grato de nuestra vida para Él. Nos presentamos, como dice Romanos 12:2, ¿no? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro servicio racional de adoración espiritual. Nota que es un servicio racional. Tu mente tiene que estar metida ahí en el medio, tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que entender cómo se agrada a Dios. Y solamente lo puedes hacer cuando de todo tu corazón tú obedeces su voluntad. Amén. Y cuando hacemos su voluntad, ¿sabes qué? Estamos en la posición correcta para recibir siempre de parte de Él. Amén. ¿No? Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Gracias, pastora. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Versículos 22 al 23. ¿Qué cosa se agrada a Dios más que sacrificios? En dar más de lo que uno puede. ¿Y qué se agrada al Señor?
Entonces vayamos a 1 Samuel 15, 22 y 23. Dice así. Y Samuel dijo, lee, pastor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Hasta qué versículo? Ahí nomás. Entonces explica un poco para pastor esos dos versículos. Sí, tremendo, ¿no? Había 3 veces ya Samuel había dicho a Saúl que hiciera algo. Y el rey Saúl había dicho, sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Y no lo hacía. Entonces, a la tercera vez que pasó eso, es este evento, ¿no? Que Dios lo desecha. Y en el versículo 26 es terrible, dice. Vamos a leer el 24 también, ¿no? Okay. ¿No? Sí. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿No? Él reconoció ahí que había quebrantado el mandamiento de Dios, pero hay un tiempo para arrepentimiento y un tiempo que ya no es para arrepentimiento. Versículo 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, el profeta al rey, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué feo, qué tremendo. Qué triste, ¿no? De pudiendo permanecer en el llamado, siendo participante de la obra de Dios, ser desechado, ¿no? Un día siendo heraldo y luego ser descalificado. Sí. No, hermanos. Y eso ocurría muchas veces con los ministros y en el pueblo de Israel había una clase de personas que estaban dedicados por nacimiento al servicio de Dios, que eran los sacerdotes del orden de Aarón. ¿No? En la tribu de Leví sí, pero dentro de la tribu de Leví un espacio especial dentro de ellos que era para el servicio del sacerdocio. Entonces, estas personas podían ser descalificados. Y acá, miren lo que dice en el versículo siguiente, dice, el versículo 27 dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y el manto se rajó. 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Y este prójimo mejor que tú era David. David obedece a Dios en todo, salvo en el tema de Urías y el adulterio con Betsabé, que fue terrible, una gran cosa equivocada. Y la consecuencia. Tremenda consecuencia. Y es por eso que Dios lo llama, me he conseguido un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo quiero, dice. La obediencia era el sello divino del corazón de Dios. Hermano, la Biblia dice que aquel que pone la mano en el arado, ¿no? No vuelve para atrás, ¿no? Nosotros estamos caminando hacia adelante con el Señor. Ya no vamos a volver atrás. No hay regreso. Amén. No hay manera como regresar a las cosas antiguas. Hemos quemado los puentes. Eso es lo que hacían los ejércitos cuando iban de un lugar a otro y se acobardaban los soldados para que los generales hacían para que no regresen los soldados atrás, quemaban los puentes. Imagínense, ¿a dónde vas a ir? Al abismo. Ahí queda el lugar. Pero no, nosotros somos los que proseguimos a la meta. Corremos la carrera que tenemos por delante. Y el Señor nos llama a poner los ojos en Él, en su palabra. Ser guiados por su espíritu. Vivir una vida para Él consagrado, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre que ha dado la imagen de Jesucristo. Debemos ser como Él es, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Involucra en nuestro corazón todo nuestro ser. El Señor no nos pide poco, nos pide todo. Y por eso dice Pedro que Jesús nos deja enseñanza para que sigamos sus pisadas. Amén. Vamos a ir a Marcos 12, versículos 28 al 34.
La obediencia. ¿Cómo no nos vamos a mantener firmes en Dios en los momentos difíciles si estamos caminando delante de sus ojos bien? Amén. ¿No? Él contempla toda la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón recto delante de él, un corazón perfecto delante de él, ¿no? Marcos 12, 28 al 34. El Señor está buscando a quién alcanzar, a quién bendecir, a quién usar, en quién depositar su unción, en quién enviar. Amén. Entonces, nosotros debemos estar preparados para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No envía al otro, no, envíame a mí. Porque vas a tener palabra para dar, porque estás llenándote del Señor. Estás buscándolo a Él, estás orando, estás acercándote para ser como Él es, no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Él. Marcos 12, del 28 al 34. Amén. Vamos a leer esos versículos. Amén. Dice así, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, no tienes dos señores, tienes uno. Y amarás al Señor tu Dios, a tu Padre Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, con tu cuerpo, con todo tu ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarte. Este hombre sabía lo que debía hacer. Ahora, el saber no te indica que lo estés haciendo. Como los fariseos, ¿qué decía el Señor de los fariseos? Que nos libremos de la levadura de los fariseos, porque ellos añadían y quitaban de la escritura. Y también que es la hipocresía. Lo que ellos hacían, lo que ellos... y cuando Jesús en Mateo 23 nos dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero no hagáis conforme a sus hechos ni conforme a sus añadidos, ¿no? En otras palabras, en hebreo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, pero cuando lean la Torá, porque leían la Torá, la Biblia, la ley en las sinagogas, hagan todo lo que leen en la ley, pero no hagan de acuerdo a sus takanot y sus maasim, sus hechos y sus promulgaciones nuevas. Porque las promulgaciones de los fariseos quitaban los mandamientos de Dios o añadían de los mandamientos de Dios. Entonces ahí es donde Jesús dice, no hagan eso. Tradiciones de hombres o doctrinas de hombres, ¿no? Entonces que invalidan por completo la palabra del Señor, ¿no? Entonces siempre, hermanos, tenemos que ir a la fuente segura que es su palabra. Sí. Por más que te enseñe quien te enseñe, tú tienes que ir a buscar y confirmar realmente si lo que te están enseñando está escrito, porque es lo que está escrito, ¿no? Es la verdad y es la única que nos hace libres, ¿no? Y la verdad nos lleva a que nosotros podamos tener todo lo mejor de Dios. Por eso los de Berea, los hermanos bereanos de Berea, ¿qué hacían, pastora? Hechos 17, 11. A ver, ahí está la Vayamos pastora. ahí. Hechos 17, 11. Hechos 17. Gloria al Señor. La Biblia es un claro derrotero o mapa para nosotros ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para honrar a nuestro Padre de Dios. 17. 11. Que la sigues con entendimiento y la ayuda de Dios, por supuesto. Alcanzarás la meta que Dios pretende con que tú leas la Biblia. Pero si no la lees más que los domingos y los jueves, pero te quedas ahí viendo, escuchando ahí en Facebook. ¿Cuántas horas has estado en Facebook?
¿Cuántas horas has estado en Twitter? ¿Cuántas horas has estado en ¿cómo se llama la de las fotitos? ¿Cuántas horas Instagram perdidas en cosas que no nos llevaron a nada bueno, ¿no? bueno, a veces se trabaja a través de estos Sí. medios, ¿no? Pero ¿cuántas veces de esas todo ese tiempo, saca tu cuenta ayer, cuánto tuviste y cuánto le diste a Dios para orar, para leer la Biblia, para postrarte delante de Él, para ayunar, etcétera? Porque esas cosas que leer la palabra, orar al Señor, ¿no? Lo hacemos para servirlo. Orar en lenguas, ayunar, todo eso, nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Sí. Velad y orad, en otras palabras, para que el nuevo hombre se edifique y el viejo hombre se achique y que lo mantenga crucificado con sus pasiones y deseos. Amén. Vamos a leer lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora vamos a ver lo que dice Tesalónica. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Está bonito eso. Porque si algo estaban hablando acá de que eran más nobles que los de Tesalónica, vamos a ver cómo recibían la palabra los de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿No? Recibir la palabra de Dios, no de cualquier manera, sabiendo de quién viene. Dios habla con nosotros por medio de su palabra. Y ellos recibían así la palabra, y esta palabra terminaba bendiciendo sus vidas. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la palabra de Dios es una palabra poderosa. Amén. Es viva, es eficaz, ¿no? Los de Berea iban así directamente para ver si estaba escrito. O sea, los de Berea no solamente habían recibido la palabra como la palabra de Dios, pero que tenían la capacidad de confirmar la fuente. ¿Cuántas noticias has creído que han puesto por internet que no son verdaderas? Son fake o bulos. ¿Cuántas? ¿No? ¿Y cuántas noticias hemos escuchado alrededor de nosotros que ha muerto fulano, mengano? Ya ayer con la pastora le dijeron que había muerto una persona que vive por acá cerca. Y dijo, no, esto es una mentira. Y se hicieron las indagaciones y la persona había entrado el día anterior a la peluquería. El muerto había entrado a la peluquería. ¿No? Entonces los de Berea no se dejaban tomar el pelo, ellos iban a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La escritura. La escritura no puede ser cambiada. La escritura, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Juan 5, 29. Entonces tenemos que oír los testimonios de él mismo, por medio de la palabra, sí. No por medio de lo que testifican a veces Claro. Cosas cerradas fuera de la verdad, que nos quieren decir una cosa por otra. Lo primero que tenemos es, no, yo debo creer conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito acá? Porque el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, y el Espíritu Santo y la palabra no están divorciados, concuerdan Amén. Entre sí. Amén. Entonces, si no está conforme a la palabra, no es Dios. Así es. Porque Dios se ajusta a su verdad, a su palabra. Pero una palabra que se entiende en la integridad de todo el consejo de Dios. El consejo de Dios es todo el Antiguo y Nuevo Testamento, hermano. Claro. No solamente es el Nuevo. Como algunos de la gracia extrema o gnóstica quieren afirmar. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No he rehuido daros todo el consejo de Dios. Así es. No el consejo del Nuevo Testamento. No, todo el consejo de Dios. Así es. El Antiguo Testamento. Además, ninguna palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo fue una palabra que Él se inventó o Él la quiso decir fuera a lo que su Padre le decía. Sí. Todo dijo exactamente conforme su Padre le decía y hacía las cosas conforme le mandaba. Y cuando Dios hizo todas las cosas, Él las hizo conforme al modelo y al reloj divino, de acuerdo a sus santas convocaciones que Él da como un modelo en el Antiguo Pacto. Esas santas convocaciones son el antitipo del tipo que era Cristo Jesús. Jesús es tipo y sombra
es la realidad del tipo y sombra que nos muestran esas fiestas. Esas fiestas hablan de Jesús. La Pascua habla de Jesús. Los panes de levadura hablan de una vida sin pecado. Las primicias hablan de Jesucristo, el primero a resucitar. El día de Pentecostés, después de 40 días, hablan de que Jesucristo y el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros, como decía Joel, el día de Pentecostés, y todos iban a ser llenos del Espíritu Santo y comenzar en otras lenguas. El día de Yom Teruah, que es el día de las trompetas, habla de la segunda venida de Cristo Jesús. A la final trompeta vendrá Jesucristo con los ángeles de Dios y nosotros seremos arrebatados y estaremos siempre con Jesucristo. Después viene la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la ira de Dios, donde Dios saca su ira y destruye a todos los enemigos de su pueblo durante 10 días. Y después de la fiesta de las cabañas o el Sukkot, todo esto está codificado, habla de cada parte del ministerio de Cristo Jesús. Son tipos y sombra de lo que había de venir. Jesús es el cuerpo y todo lo demás es sombra de lo que había de venir. Entonces, si todo es conforme a la sombra de Jesucristo, ¿por qué vamos a negar el antiguo pacto? Si todo apunta a Jesús. Sí, amén. Ahora, ¿cómo saber que nosotros estamos firmes en Dios? ¿No? Yo te hago pregunta. ¿Meditas la palabra? ¿Otra cosa, pastor? Horas. ¿Horas? ¿Qué más? Haces cosas por los demás. Vas y predicas la palabra, porque a nosotros se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Das de comer al hambriento, das de beber al sediento, en todo sentido, físicamente hablando. Gasta tu platita en ellos también. No toda la plata que tú ganas va para la iglesia, el 10% solo para la iglesia, no. Da tu ofrenda para el pobre, dale comida al que necesita, dale vestido. Vive una vida santa y piadosa, apártate de las pasiones del viejo hombre. Estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Estás oyendo su voz, atendiéndolo a Él y haciendo lo que Él te manda. Amén. ¿No? Porque cuando nosotros a veces nos retenemos algo para nosotros mismos y no lo cedemos al Señor, estamos en rebeldía, en desobediencia. Amén. Otra de las cosas, ¿sabes qué? Que te ayuda muchísimo a mantenerte firme, orando en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, habla la perfecta voluntad de Dios. Amén. Aquel que habla en lenguas no habla de los hombres, habla Dios por su Amén. espíritu. Y por su espíritu, ¿qué cosa habla? Secretos divinos. Amén. Entonces, tienes que hablar en lenguas, hermano. En 1 Corintios 14, creo que es el versículo 14 o 15, vamos a ir. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 14. Si yo hablo en lengua, mi espíritu se edifica. No, que habla de que oraré. Con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Sí, vamos allá. Hablaré en el espíritu, cantaré en el espíritu y cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14. Vamos a 1 Corintios 14, versículo. Vamos a leer el 14 y 15. Dice así, en el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque cuando muchas veces nosotros estamos cantando con el entendimiento, cantamos una canción ya conocida y que entendemos, ¿no? Pero cuando cantamos en lenguas, también estamos cantando la perfecta voluntad de Dios. Estamos adorando al Señor o también hablándonos su voluntad. En lenguas angelicales muchas veces. ¿No? Entonces, eso hace que tu espíritu reciba revelación de cosas que tu cabeza desconoce cuando tú eres en lenguas. Amén. Y muchas veces el Señor te está capacitando, hermanos, para enfrentar una situación que va a venir de acá adelante, unos días. Entonces, el orar en lenguas es una arma poderosa que Dios nos ha dado, cuando también es poderosa el orar con el entendimiento basado en la Escritura. Amén. No con lloros, no. Sabiendo los versículos de la Biblia, la palabra de Dios que respalda tu pedido y que te muestra que sí es su voluntad lo que estás pidiendo. Amén. Como dice 1 Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar
basándonos en la Escritura. La Escritura nos da firmeza, nos da confianza, nos da seguridad, nos hace vernos a nosotros no en el problema, sino nos hace ver a nosotros en la bendición, en tu bendición. Otra de las cosas que también nos hace caminar y mantenernos en el Señor es caminar por fe y no por vista. No oyendo todo lo que escuchamos afuera, oyéndolo como si fuera verdad. Y terminamos todos psicoseados y desesperados, ¿no, hermanos? Nosotros los cristianos sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Debes creer en su amor, creer en Él, creer en su amor, creer que Él te cuida, te protege y que ninguna cosa mala viene de tu Padre amoroso. Amén. Amén, pastor. ¿Qué más podríamos decir, pastor? En realidad, tienes que revisar a los hombres de Dios del Nuevo Pacto. Tienes que ir a ver a Santiago en primer lugar. En segundo lugar, tienes que ir a ver a Pedro. En tercer lugar, tienes que ir a ver a Pablo. Tienes que ver sus epístolas y ver qué dicen ellos de Jesucristo. Cómo si ellos servían a Jesucristo. Por ejemplo, Santiago dice que la verdadera piedad o la verdadera religión es abstenerse del mundo, abstenerse de pecados, de inmundicia, y dar de comer a la viuda, al huérfano y a los necesitados. En otras palabras, guardas tu corazón para Dios, el primer mandamiento, y es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y también al prójimo. Pero si solamente todo es a Dios, a Dios, a Dios, y te olvidas del prójimo, esa es la prueba de que no estás amando al prójimo, ni a Dios. Porque el que dice que ama a Dios, debe amar al prójimo. El que dice que ama a Dios solamente amando a Dios y sin amar al prójimo, no está amando a Dios. En otras palabras, los 2 mandamientos confirman esos 10 mandamientos que la palabra del Señor nos da. Una de las cosas muy importantes, si que tú estás firme en el Señor, cuando tú fallas, inmediatamente te arrepientes. Así es. Es importantísimo, hermanos, que nosotros no esperemos que pase otro día para arrepentirnos de algo que hemos hecho mal. El arrepentimiento te hace que tú puedas reconocer que le has fallado a un Dios de amor, ¿no? Y que en realidad tú no quieres hacerlo, ¿no? Nosotros queremos caminar en luz. Las malas compañías... Y pastora, déjame decirle pastor. algo. Ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de arrepentimiento, tenemos que entender que cuando nosotros oramos, clamamos a Dios, oramos para no caer en tentación. Jesús nos enseñó que si tú vas a orar y velar para que Dios te libre de la tentación, y el peor pecado que tú puedas tener, no estoy hablando de cosas de robar, de matar, de adulterar, ¿no? Quizás el peor pecado que tú puedas tener es tu propio carácter. Entonces, clamas a Dios para que te libre de ese carácter, que tú mismo no lo aguantas ni lo soportas. Entonces dices, Señor, tengo un corazón puro, ayúdame a tratar bien a las personas, a no irritarme, a no perder el control, ayúdame a retirarme si es que voy a ofender a alguien, callarme la boca o pedir una separación momentánea para no estar hiriendo a nadie. Entonces, cuando tú clamas a Dios en la oración para que Él te fortalezca y no caigas en tentación, entonces lo más probable es que mañana, cuando se dé la situación de tu carácter, tú vas a salir airoso y no vas a pecar. Sí. Y es ahí donde empieza el milagro de la superación, del ser transformado, de ser perfeccionado a un nuevo nivel, no a lo que antes ya tenías, pero ahora, porque tú empiezas a caminar en esa luz, Dios empieza a dar otras cosas nuevas. Cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, son las que Dios te empieza a dar. Cosas que tu ojo no vio, vas a empezar a ver. Cosas que tu oído no oyó, vas a empezar a oír. Vas a ver aún. Pero si no hay obediencia, hermanos, si la persona es un diablo, todos los dones del Espíritu que hablan son mentira. No son verdaderos. Son falsificaciones. Entonces, ¿cómo puedes saber tú si los dones de esa persona son de Dios o no? ¿Cómo vive? Cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos. El carácter tiene que ver con todo lo que hace, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque Dios va a premiar eso y va a darle revelación de acuerdo a las personas que están caminando en luz, no a los que están haciendo todo en contra de Él. Claro. ¿No, pastora? Sí.
Hay un versículo en el cual el Señor Jesús nos dice en Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo vamos a hallar descanso para vuestras almas? Cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. La humildad, ¿no? No es que bajo recursos. Amén. La verdadera humildad es la sujeción y el sometimiento a nuestro Dios, Amén. ¿no? Yo lo considero a Él por encima de mí y me someto. Si me someto a Dios, resisto al diablo, Él huirá. Amén. Él va a huir, Él no puede mantenerse en un lugar donde está Dios presente, donde su vida está siendo manifestado en la persona. Él sabe quién es Jesús y Él sabe cuando Jesús es el Señor de nuestra casa. Y Él va a salir corriendo, hermano, delante de nosotros. A veces, ¿cuántas veces nos han querido atacar y de repente la persona salió corriendo, Sí. asustada, despavorido? ¿Por qué? Porque vieron algo que tú a veces físicamente no lo ves en ti. Claro. Pero los espíritus esos ven, en realidad, ¿quién eres tú? Y si eres del Señor, entonces ellos no se van a meter contigo. Amén. Y hay otra razón también, no solamente porque el diablo tiene que salir porque tú eres obediente, sino porque la gloria y la presencia de Dios se manifiesta en ti de una manera que no puede manifestarse si es que no hay obediencia. Amén. Otra palabra, por la obediencia y por la vida tan íntima que tú tienes con el Señor, porque es tan agradable para Dios estar manifestándose en tu cuerpo, en tu mente y en ti, entonces esa presencia es fuerte. Y los enemigos de Dios la resisten y no la pueden soportar. Como es tan fuerte, se van corriendo. Amén. Pero cuando una persona es un carnal, miente, roba, estafa, dice que es cristiano, pero es un tremendo lobo, pero que tiene su trajecito de oveja, entonces el diablo se burla. Sí, yo quisiera que vayamos a otro versículo, ¿no? Tienes que ser consciente siempre que tú eres la casa donde Dios habita. Eres un templo. Es el templo del Espíritu de Dios. Amén. ¿No? Amén. En el versículo, en 1 Corintios 6, a partir del versículo 17, dice así. 1 Corintios 6, 17. Comienza así. Pero el que se une al Señor, un espíritu. 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor. Este ratito. Sí. Ya. ¿Ya? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es uno en su espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Va a pagar los platos rotos el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué cosa no es tuyo? ¿Tu cuerpo es tuyo? No, tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es de Dios. Amén. Y si es de Dios, debes servir con tu cuerpo también al Señor. Amén. Debes glorificar al Señor en tu cuerpo. Amén. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu espíritu, tu cuerpo, son de Dios. Tú glorificas a Dios en la medida que camines en sus caminos. Entonces, y todo es de Dios, ¿y a mí qué me queda? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Él, y Él en ti y tú en Él. Entonces, de un momento a otro te das cuenta que todo lo que tú estás haciendo es el que lo está haciendo es Dios, no eres tú. Entonces no tienes de qué jactarte. Entonces, Él va a hacer la obra en ti, siempre. Si estás viviendo de esa manera, no te tienes que preocupar. Estás manteniéndote firme. Estás manteniendo firme en tus confesiones también. Como dice la Biblia, que mantengamos firme la confesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantente firme en tus confesiones, mantente firme en tu caminar, mantente firme en tu pensar, pensando los pensamientos de Dios, mantente firme en la oración, mantente firme en adoración, en consagración, y en todo lo que puedas atribuirle a Él, mantente firme en el predicar, ¿no? Porque ya fuimos enviados. Y empieza a creer que Dios va a traer todo lo que tú necesitas en tu casa, va a traer comida, va a traer alimento, va a traer dinero, va a traer negocio, va a traer ideas, y que tú puedes salir adelante. Empieza a creer que Dios tiene una salida al tema económico para ti, y obedece, pues. Si Dios te da la idea de hacer algo, empiezas a hacerlo y de repente dices, sí, pero no tengo plata. Y ahí, como ya no tienes plata, enterraste el proyecto. Pero Dios era un proyecto divino, era un proyecto de Dios. Y no solamente, y no puedes quedarte a medias porque no tienes plata. Aquel que es dueño tuyo, es dueño de todo. Ageo 2.8 dice, mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y si tú eres hijo de tu padre, tienes dinero. Quizás tú no tengas ahorita el dinero, pero él sí. Él tiene los recursos más que suficientes. Si es tu padre, y la palabra del Señor dice, pedid y se os dará. Y mucho más abundantemente de lo que pienso, ¿entiendes? Amén. Él te lo va a dar, hermano. Para Dios no hay problema, no tiene problema con el dinero, no tiene problema con darte pasajes. Yo recuerdo cuando estaba en Brasil, y algunas veces no tenía el dinero. Amén. Y de repente venía alguien y un día recuerdo que me faltaban $400 para poder comprar mi pasaje tan solamente, porque no tenía el dinero para después quedarme acá, ¿no? Y vino una hermana y dice, quiero hablar contigo, pero se fue un ratito hacia otro lado y yo me quedé con otra hermana que vive conmigo. Y yo le digo, ¿sabes qué cosa ella tiene para darme? Y me digo, ¿qué? Porque tengo una palabra de conocimiento, los $400. Y ella me dijo, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Y dije, ay, quiero ver, dijo ella, ¿no? Entonces se paró junto a mí, al poco rato regresó esa hermana y me dijo, hermana Sofía, me dijo, acá tengo una cosita que el Señor puso en mi corazón. Claro, me dio una tarjeta y dentro de la tarjeta estaban los $400. Es decir, para el Señor, para mí era difícil conseguir el dinero. Para mi Padre Dios no es difícil. No hay nada difícil para que cree. Si tú pones toda tu confianza en las manos de tu Padre Dios, siempre tendrás más de lo que necesitas. Amén. Y para dar a otros. Amén. Amén. El milagro de Dios está en tus manos, en tu boca, en tu corazón. Pero no es una cosa mágica. La magia no viene de Dios. La magia era la que practicaba Simón el mago. La magia era la que practicaba la bruja de Endor, donde fue Saúl a consultar a los espíritus de muertos de Samuel. La magia es lo que tú ves en Harry Potter. La magia es lo que hace la religión. La magia no la hace Dios. Dios hace obras sobrenaturales. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios que hace lo que nadie más puede hacer. No te dejes asustar por los magos. No te dejes convencer por los que no pueden hacer las cosas de Dios. Si no sabe la palabra, si no vive en la luz, no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo puro y lo profano. Esa persona no está caminando en luz. No lo sigas, no sigas esa vida. Si no siembras la palabra en tu corazón, no esperes una cosecha. No funciona así. ¿No? Primero es, tú siembras. Tu corazón del Señor. Y después tú cosechas. Tú siembras su palabra y tú cosechas el fruto de su palabra, de lo que has creído y cómo has andado. Entonces, tú eres un colaborador de Dios. Ahora, yo creo que acá todo lo que estamos escuchando, el Señor va a traer abundancia para ustedes, liberación de toda enfermedad, protección de todo COVID-19 y de toda enfermedad, libertad de robos, de saqueos y de toda obra del diablo. El Señor tiene para cada uno de los que estamos escuchando, que estamos tratando, buscando a Dios de todo nuestro corazón, milagros y maravillas. Así que no te desalientes. Anímate y levántate ahora. No te dejes vencer, no tires la toalla. Levanta tus ojos y ponlos en el Señor. Clama al Señor, busca en ayuno y en oración. Muchas veces decimos, sí, pero el Señor no me oye, porque esta cosa no ha cambiado. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos visto con mi esposa que si tú no te dedicas un día entero
una semana clamando a Dios por un tema, eso no cambia. Tienes que clamar a Dios de todo tu corazón, pedirle a Dios, estar interesado verdaderamente en cambiar una situación adversa, orando quizás por una persona u otra. Pero muchas veces si nosotros, tú y yo, no nos hemos puesto a orar por algo, la cosa no ha cambiado. Y puede tener años, hasta que uno dice, no, y uno se decide, Señor, no voy a soltar esto y te metes porque es una visión de Dios, un milagro de Dios para esa persona, para ese hijo, esa hija, ese familiar, ese padre, esa madre, esa enfermedad, ese negocio, esos papeles están ahí pendientes. A veces no estamos haciendo lo suficiente que tenemos que hacer en esta parte para que eso suceda. Entonces estamos orando como Moisés. El Señor ya le había dado la manera como iba a abrir el mar rojo. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Levántate, ya sabes lo que tienes que hacer. Claro. Divide el mar rojo. Justo cuando iban a pasar el mar rojo, ya estaban en el agua, Moisés se acobardó un poco, dijo, clamó a Jehová, ¿no? Y Jehová le dice, no, ¿por qué clamas a mí? Sí. Levanta tu vara, ¿no? Y divide el mar rojo. Y di a los hijos de Israel que marchen por en medio de las aguas. Y eso fue lo que hizo. Él levantó su vara, seguramente ahí le salió la palabra de Dios de la boca. Sí. Pero si tú no levantas tu vara con todas las cosas que Dios te ha dado, las herramientas y las armas espirituales, si tú de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, calzar los pies con la presa de la evangelio de la paz, la espada del espíritu y el escudo de la fe, si tú no usas tu equipo, entonces ¿cómo vas a tener victoria? Tienes que usar tu equipo. Delante de nosotros está la vida y la bendición. En esta noche cogemos por la vida, la bendición de nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, queremos decirle que los amamos, que sigan adelante, que no tengan miedo, no tenemos miedo de los dioses ajenos, no tenemos miedo de los que sirven a Satanás, no tenemos miedo del futuro, tenemos certeza de que Dios nos ama, tenemos certeza de que somos hijos del amor de nuestro Padre y que todo nos lo ha dado, sea lo presente, sea lo porvenir, sea la vida, sea la muerte, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 3. Y también como dice la palabra en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Sé en Dios, vive en Dios, mantente en Dios, en su palabra, en el Señor Jesucristo. Conquista tu tierra prometida, ten fruto abundante, da gracias a Dios con ese fruto. Juan 15 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y que seáis así mis discípulos. Honra a Dios, Él va a honrar al que le honra. Amén, hermanos. Vamos a la pastora. Vamos, pastor. Oremos, Señor Dios, te damos gracias por tu amor misericordioso. Gracias por ser hijos tuyos de tu amor. Gracias por habernos llamado al equipo de los vencedores, Señor. Gracias porque aquel día cuando tú vengas nosotros vamos a ser preservados de la ira de Dios. Gracias porque tú vas a reinar juntamente con nosotros por 1000 años, Señor Jesucristo, desde Jerusalén. Gracias porque nosotros somos el pueblo de Dios, la Israel de Dios, el buen olivo divino, somos la vid verdadera, somos los pámpanos dentro de la vid verdadera. Gracias, porque somos edificio de Dios, casa de Dios. Gracias, templo de tu espíritu, somos la herencia de Jehová. Oh Jehová, muestra ahora en medio de los tiempos tu bendición, que tú nos has llamado a nosotros para representarte a ti en la tierra, para ser uno contigo por medio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías Salvador. Te glorificamos. Jehová Eloheinu, invoco tu nombre sobre tu pueblo, Señor. Invocamos tu nombre. Jehová, 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 grande, sublime, todopoderoso, varón de guerra, fuerte y valiente, que nos libras del pecado del mal. No nos dejes caer en tentación. Manténnos lejos del pecado, en espíritu, en pensamiento y en hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Trae abundancia, trae salvación. Salva ahora, Jehová. Jehová Hoshia, Yeshua. Salva ahora, Jehová. Jesucristo significa salva ahora, Jehová. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Amén. La congregación. Bueno, hermanos, ha sido un gusto y una alegría estar con ustedes, compartir la palabra, y sé de que ustedes están caminando cada día más en los caminos del Señor, que se agradan en Él.
Sí. quieren agradar al Padre Dios. Recordar también, hermanos, que debemos llamarnos unos a otros. Si alguien tiene excedente de bienes y abundancia, compártala con otros hermanos de la iglesia. Algunos hermanos me han preguntado por el teléfono de los otros. Llámenos, pregúntenos la lista de toda la gente de la iglesia para que los llamen, para que se asistan, para que se amen, para que se preocupen unos por otros, para que oren unos por otros. Y recuerden que hay gente que está pasando necesidad. La palabra del Señor dice que el que da al pobre a Jehová presta y luego le será retornado. Amén. Sí. Amén. Entonces el jueves quedamos para a las 6:30 también. A las 6, ¿no? Jueves. No sé. El jueves a las 6. Jueves a las 6, hermanos. Entonces vamos a estar reuniéndonos por este medio. Vamos a el link adelantado. Sí. Si hay alguien que quiere hablar algo y decir, voy a abrir los audios, por si acaso alguien quiera comentar algo, decir algo, aprovechando que estamos juntos, espérense un ratito, déjenme ver. Activar todo, dice. Ahí viene el... Ya, si hay alguien que quiera compartir algo, Están abiertas las sí, ahí vamos a abrir acá. conversaciones. Qué raro que no sea. Ahí está José Antonio, ¿quieres Sí, José Antonio, di. Escuchamos, hermano. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Reiniciar Sí, ahora. muy interesante la prédica, Gracias. muy dinámica, bien sustentada, y es la palabra de Dios. Amén. Estaba viendo que guardar los mandamientos, ¿no? En 1 Samuel, cuando te complace Jehová, ¿no? Sí. En la obediencia, ¿no? En la grosura de los carneros, es la obediencia. Como decía en Hebreos, ¿no? Es la obediencia, los mandamientos, porque los mandamientos y los decretos y todo lo que Dios nos pone en la palabra es para obedecerlo. Sí. Y de esa manera habitamos al abrigo del Altísimo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí. Muchos dicen que habita al abrigo del Altísimo, pero no estás dentro de la habitación, del abrigo. Hay que cumplir los mandamientos, hay que obedecerle, ¿no? Justamente, muy bien dicho, José, gracias, hermano. José, justamente el camino de Dios, el camino del justo es recto. Y la palabra justo y recto están pegadas. Y Dios toma eso de la rectitud como una pista de aterrizaje de un aeroplano. O sea, que no va para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo, sino que es se mantiene así en línea, ¿no? Paralela. O sea, sin doblarte a la izquierda ni a la derecha, como tú, ese versículo que anotaste ahí. Sí, Proverbios dice así, Proverbios 17, Proverbios, ahí está, 16 y 17. El camino recto. A ver, ¿no? Y es ahí donde tú estás en el camino donde la bendición de Jehová es la que te cubre, ¿no? Porque la palabra del Señor dice, y si haces esto, el maligno no nos toca. Si andas en amor y vives en Dios, el maligno no te toca. ¿Y qué cosa es andar en amor? No nos olvidemos que Pablo lo define en Romanos 13, que dice que el que guarda la ley anda en amor. A ver, Proverbios 16, 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El camino de los rectos se aparta del mal. O sea, no estamos pisando nada que sea maligno, no nos estamos embarrando con barro del pecado. Amén, hermano José. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasa, en estos tiempos finales, digamos, Sí. hay que tener cuidado con la apostasía, ¿no? Que todo el mundo cree que soy salvo, siempre salvo. Sí. Creen que la Que obediencia... pueden hacer lo que quieran. Sí. Sí, que la gracia es La gracia es una para licencia seguir para pecar. sí, es una
es como una licencia, ¿no? Para pegar, y soy perdonado, ¿no? Sí. Sí. Ellos han Palabra de Dios que interpretado mal la practiquen. escritura. Pero ahí mismo responde en hebreo, ¿no? Que no es para eso. Sí. Sí, La misma palabra nos responde el Señor para que no cometamos ese error. Pero algunos aún leyendo tropiezan en lo mismo. sí. Es Así triste. es. Mire, y hay muchas personas que se confunden con las epístolas de Pablo porque a veces no la pueden entender, porque Pablo a veces habla, o estamos en la ley, pero habla de los mandamientos. Y en 2 de Pedro, el capítulo 3, para los que a veces dudan, digamos, o se confunden con lo que dice Pablo, ¿no? En el 3:16 dice, 2 de Pedro 3:16. Sí. Sí, Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. y el 17 que es más importante también. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El error de los inicuos es el error de los que viven sin ley. Eso es. Así es, así es. Pero ahí dice, como estábamos hablando hace un momento, estaban predicando, puesto los ojos en Jesús, es el 18. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y en este caso Entonces, sabemos que la gracia significa la habilidad divina del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para mantenernos en el camino recto, no pecar y guardar los 10 así es. mandamientos. Amén, hermano Eso es verdad. José. Así que Eso quería agregar. Gracias. Gracias. Es tremendo porque este texto, la pastora y yo lo usamos también con Timoteo, donde habla de Hebreo en Tesalonicense, que dice los inicuos. Inicuos significa los sin ley, los que dicen que uno puede vivir sin ley. Eso es un error antiguo, y que ha sido vuelto a tomar ahora. Eso es, Marción era el primero que empezó a hablar de todo eso, ¿no? De que no había que guardar el Antiguo Testamento, de que toda la Biblia no era la palabra del Señor, solamente el Nuevo Testamento, y al final Marción se queda con unos cuantos libros, ¿no? Porque el Nuevo Testamento. Y después se repite, en Inglaterra también hay un famoso libro que se llama el meollo de la verdadera religión, o se llama, en inglés es ¿cómo es? Bueno, el nombre en inglés ahorita no me acuerdo, pero es que habla de la antinomia, de la ley y de la gracia. Entonces, ¿qué cosa es estar contra la ley? ¿Qué cosa es la gracia? ¿Y qué cosa es la verdadera fe en Cristo Jesús? Que es guardar los mandamientos de Dios con la habilidad divina, porque el versículo clave para esto es Hebreos 8:10, que dice que Dios pondría en el nuevo pacto las leyes que estaban en el antiguo pacto, en las tablas de piedra, esas leyes las pondría en nuestro corazón. Ahora esas leyes no están solamente en una tabla de piedra, están en tu corazón. ¿Para qué las puso Dios? Esas leyes en tu corazón si son para maldición. ¿No dice que la ley es maldita? Entonces, ¿para qué Dios te quiso poner esas leyes en tu corazón? ¿Para maldecirte? No creo. Claro. No. sí, dice que su ley es buena. Sí. La ley del Señor es buena. Sí, eso es un poquito como argumentando para estas personas que son tan obstinadas en querer esto, ¿no? Que nadie puede guardar los 10 mandamientos, que es imposible no pecar. Eso no está, Dios no nos está pidiendo que no pequemos nunca. Dios nos está diciendo que guardemos lo que Él ha dicho y que no le aumentemos ni le quitemos. Eso y es si lo que pecamos, nosotros pedimos perdón, pero pecamos menos cada día. Claro. Porque proseguimos a la meta, nos esforzamos en la gracia y vivimos una vida más plena, ¿no? No llevados por viento de doctrina, ¿no? Hay hombres que usan con astucias Las las artimañas. artimañas del error y llevan a las personas y las conducen a un lugar donde en lugar de llevarlas al Señor, las están distrayendo de la verdad. Nosotros no vamos a caer en estos tiempos en
en las maquinaciones de Satanás para caer en error. Y la palabra lo dice que en los últimos tiempos muchos creerán en los falsos cristos o en los falsos evangelios. O dirán, esa es la verdad, este es el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo. No los creáis, dice la Biblia, no los creáis. Así es. En Gálatas también hay un pasaje acá, en Gálatas 3, en Gálatas 1, del 6 al 10, ¿no? Gálatas 1, del 6 al 10 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en Gálatas 3, del 1 al 2 dice así, del 1 hacia adelante dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, las obras de la ley no hay que confundirlo con los mandamientos de la ley de Dios. Las obras de la ley son añadidos de las tradiciones de los fariseos en lo que se llama el Talmud. Es un libro que no está en la Biblia. Entonces la gente dice, ya ves, acá dice, no, están confundiendo las palabras, están en mala interpretación de las escrituras y terminan enseñando una mentira. Gálatas, justamente el libro de Gálatas lo interpreta exactamente en el contrario, en el sentido contrario que Dios lo da, porque Pablo afirma en Gálatas 3:10, ¿no? Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Esa es la clave del libro, las cosas escritas en el libro de la ley. Y las obras de la ley. Para hacerlas, dice, ¿no? Las sí. Obras de la ley para hacer. ¿En contra de qué? En contra de las obras, de las tradiciones de la ley. Lo que está escrito es lo que debemos de creer. El que no guarda lo que está escrito es maldito, como los fariseos. Pablo, siendo fariseo, sabía eso. Estaba diciendo, el que no permanece en las cosas escritas está en maldición. Y ahora, una cosa más. Se han encontrado en los rollos del mal muerto un libro que se llama La Carta Alágica o Las Obras de la Ley. Y en hebreo es Mixak Mahase Ha Torah. Estos son algunos preceptos de la ley, o estas son algunas obras de la ley. Lo cual Pablo dice es esto, ¿no? Que todo lo añadido a la ley por los fariseos o quitado de la ley por los fariseos, Pablo lo llama las obras de la ley. Y eso no justifica a nadie. Nadie puede ser justificado por lo que el hombre ha añadido a los mandamientos de Dios, lo que está escrito, en otras palabras. Jesús ya lo había dicho. Jesús había dicho, vosotros anuláis el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Claro. Y lo que pasa es que ahora, en estos tiempos finales, es la iglesia apóstata, ¿no? Sí. Se aparta de la fe, de la sana doctrina. Sí, Hay que tener cuidado de los que se apartan de la que, por ejemplo, dicen que la salvación no se pierde, que siempre soy salvo. Claro. Es que nosotros final, tenemos que entender esto, ¿no? Que cuando nosotros como peruanos y descendientes del romanismo y también de la iglesia reformista de Lutero, tenemos una tradición, ¿no? Y esa tradición, inmediatamente, Lutero era un hombre de mucha economía, de una situación económica muy, muy acomodada, ¿no? Entonces, él estaba educado, un hombre muy educado. Entonces, de ahí viene Lutero, después viene John Calvino, que era otro,
que fue gobernador de Suiza, ¿no? Fue el señor, como un presidente de todo Suiza, y estos hombres tienen un evangelio donde terminan con Roma, pero continúan con la liturgia romana. Entonces tienen una serie de tradiciones que no son parte de la creencia judía tradicional del evangelio en la época de Jesucristo. Y una de ellas es la cosa que José Antonio está diciendo. Dice, salvo siempre salvo, decían, ¿no?, los calvinistas. Y Arminio decía, no, que la salvación se puede perder. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad no es ni lo uno ni lo otro. La verdad es lo que la Biblia dice, pues, ¿no? Ni el arminismo ni el calvinismo, pues, ¿no? Es la verdad de la Escritura. Todo aquel que confiesa el nombre de Dios, apártese de iniquidad, de pecado, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y que permanece hasta el fin, este será salvo. Así es. Entonces, hay que permanecer hasta el fin. Y si el justo con dificultad se salva, ¿cuál es la dificultad? Que tienes que mortificar los apetitos del viejo hombre que está crucificado. Y llevar tu cruz y seguirlo a él. También dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, dice, ¿no? Así es, exactamente. Y que practique el pecado. El esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa para siempre. Amén. Así es. Así Entonces dicen, uno tiene que agarrar y ver que el pecado es una abominación delante de sí. Jehová. No, el pecado no debe enseñorearse sobre nosotros, porque ahora tenemos un solo Señor. El que planifica pecar y para después arrepentirse está en problemas mentales serios con Dios, problemas espirituales. ¿Cómo va a decir yo voy a pecar y después me voy a arrepentir? No, no está arrepentido. Simplemente está haciendo una... No, y planifica hacerlo de antemano, ¿no? O sea, ya como dice, Jesús me perdonó de todos mis pecados, yo voy a pecar en esto. Y después que pecar y tenga mi beneficio carnal, sea que sea una estafa, un dinero, cualquier cosa que sea mala y maligna. Ahí en 1 Juan dice, el que practique el pecado es del diablo. El diablo, así es, es del diablo. El que practique el pecado es del diablo. ¿Sí? Aquel que no practica el pecado, el diablo no puede tocarlo. El que practica el pecado del diablo y el maligno sí lo va a tocar. Y está bajo la bota y las suelas de Satanás, porque está siendo esclavo de él. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda fornicación, de todo pensamiento malo. Y los pecados más altos, más fuertes para el cristiano son la soberbia, la idolatría, la egolatría, la autolatría, donde uno vive para agradarse a sí mismo, que es el modelo americano que todos seguimos en todo el mundo. Eso es lo que ha sido puesto por los americanos. Claro. Nosotros no seguimos... Una pregunta. En estos tiempos, por ejemplo, no sé, yo no tengo tan claro, de repente me pueden ayudar con este tema de padre espiritual, madre espiritual, abuelo espiritual, abuela espiritual. ¿Eso es bíblico o no? Bueno, vamos a decir algo. La palabra del Señor vamos a hablar escrituralmente. La palabra del Señor nos dice que nuestro padre Abraham, padre de la fe, entonces el decir que una persona sea padre espiritual no es algo que está contra la verdad. Sin embargo, el Señor dice, no llaméis a los demás padre porque solamente tienes un padre, ¿no? En ese sentido, hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a... Hay niños, hay jóvenes y maduros, o padres espirituales, o niñas maduras y madres espirituales. Sara es llamada una madre espiritual del pueblo de Israel y de nosotros la iglesia. También María, que en realidad su nombre era Miriam, la madre de nuestro Señor Jesucristo, era una mujer piadosa, una madre, ¿no? Así como a la pastora Sofía la saludan por el Día de la Madre, cuando nosotros no tenemos hijos, nosotros no tenemos hijos, y ella es una madre espiritual. En ese sentido hay pero cuando ya eso se viola y se sobrepasa, entonces te dice, tú vas a ser mi nieto sobre espiritual porque yo quiero que tú me des diezmos a mí. ¿No? Ya hay una truculencia. No, y además cuando ya la persona comienza a endiosar a la otra, ya está fuera de lugar, pues, ¿no? No podemos poner a nadie en el lugar que le corresponde a nuestro Padre Dios.
Sí. Porque parte, yo he estado analizando, parte de la apostasía también tiene por esa corriente, ¿ah? Muchísimo. Porque la Esa es Biblia parte dice, del puesto los romanismo. ojos en Jesús. El Y romanismo la hace pues gente, el papa, el obispo, etcétera. claro, Igualito hacen los fariseos tenían el sumo sacerdote y después iban bajando así, y ahora los rabinos son como, uy, peor que un pastor evangélico. Po. Hay pastores evangélicos que hacen creer a todos que su palabra está por encima de la escritura. A mí, por ejemplo, de forma personal, no me gusta poner a ninguna persona en el lugar que le corresponde a mi Padre Dios. A mi Padre y mi claro. Padre. Tengo un solo Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu, ¿no? Y tengo un pastor, mi esposo, mi pastor también, pero yo creo que cada uno en su debido lugar, ¿no? No haciendo pues Los los excesos y los méritos. extremos que Sí, hacen. no, eso es horrible. Sí, además lo hacen para exaltar a la persona y decir que la persona, la interpretación de la Biblia de la persona está por encima de todo, y eso es falso. La Biblia está por encima de la interpretación de todas las personas. Porque miran diciendo, Sí. si mi madre espiritual me dice algo que haga, yo lo hago. Claro. Pero tiene que saber a quién está siguiendo, la madre espiritual, entre comillas. Amén. Sí. Bueno, Eh, entonces yo creo que ya, bueno, los demás parecen muy interesados en la conversación. Yo estoy feliz de seguir hablando, por supuesto, ¿no? Conversando con mi hermano José, que lo conocemos de hace mucho tiempo, gracias, ¿no? gracias. Y los demás también, vamos a ver, abrir las preguntas pues para los demás. A ver, vamos a darle A Marquito. inicio a Marco, a ver, iniciar audio. Vamos a ver. A Dilia también vamos a invitarla para que si quiere hacer una pregunta. A Cintita, a ver. Mirta también. No sé cómo me está dando el reinicio. A ver. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, que abra su micro y empiece a Inés está preguntar. ahí. Sí, necesito también estar. Inés, ¿quiere preguntar algo? Abran su micro. Bueno, yo lo que quería decirles es de que la semana pasada una amiga del colegio me escribió que tiene Sí. su hermano que había entrado al hospital grave por el COVID. Dios mío. Y nos pidió que oráramos, ¿no? Y el día de ayer nos escribió y nos dijo que su hermano había estado, entraba ya en lo que es la estabilidad. Que Dios estaba haciendo un milagro, que gracias por las oraciones y que continuemos orando por él. Todavía está internado en el hospital Loaiza, pero lo que ella me dijo era de que en el hospital Loaiza, o sea, hay problemas con lo que son los bidones de oxígeno y que tuvo que, su hija de esta persona, de su hermano de ella, tuvo que llevarse un bidón malogrado y compró un manómetro para podérselo poner a su padre. Dios mío. Pero Pero permitieron. gloria a Dios, o sea, entró ya, salió de la gravedad y están en la habitación. Sí, yo recuerdo, Inesita, que tú me dijiste que le habías predicado el Evangelio, ¿no? Y habías hecho una oración y Sí. ella lo pegó en su muro. Sí. ¿No? Entonces ella recibió la palabra, en realidad, con todo su corazón, y eso es lo que ha hecho también que el cambio se dé, ¿no? Porque cuando uno recibe la palabra de Dios, el Señor puede obrar un milagro, ¿no? Ahora hay que establecerla a ella. Vamos a orar entonces con sí, todos ahora. sí, vamos a orar, vamos a poner, ¿cómo se llama el joven? Ella se llama, él se llama Julio. Espérate, voy a darte el nombre completo de él. Vamos a orar por él. La Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Sí. Entonces, Sí. ponernos de acuerdo es importante. Sí, él se llama, espérate, a ver. A mí me parece tener que dar su teléfono, Inés, como nosotros estamos acá, en Perú, tú estás allá en Estados Unidos, para ¿Ya? poder comunicarnos con ella. Sí. Bueno, oremos por él.
Él se llama Julio. Vamos a pedir a tu amiga. Él se llama Julio Durán Lazo. Ya, vamos a orar. Sí. Pastora, tú Vamos vas a orar, ¿ya? Padre, venimos ante ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo, Señor, a tu palabra que dice que para el que cree todas las cosas son posibles, que no hay nada difícil para ti. Creemos en la obra, Papito Dios, de Jesucristo, tu Hijo, en nuestro lugar y a favor de Julio en esta hora, que ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, te hizo toda una llaga y por su llaga hemos sido curados. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra no tiene distancia, Señor. Tú estás en esta hora, Señor, apresurando tu palabra, poniéndola por obra a favor de Julio en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Tomamos autoridad contra toda obra de Satanás, mandamos que toda esta obra contra él y espíritu de muerte se detenga ahora en el nombre de Jesús. Hablamos vida y sanidad. Creemos, Papito Dios, que tú estás haciendo un milagro y que tus ángeles ministradores están ahí, Señor, obrando a favor de Julio en esta noche para que se pueda salir ya de ese hospital de una manera Julio sobrenatural, Durán. bendito Dios. Gracias por Julio Durán, gracias por su vida. Gracias por el propósito tuyo que va a ser realizado en su vida de él, porque lo vamos a alcanzar con el mensaje de salvación para que él sea salvo y para que él también llegue a otras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y también te pedimos por su hermana, que fue la que pidió oración. Dora. Dice la vida de ella, abre su corazón para las cosas del Espíritu, Señor, que podamos contactarla, Señor, y poder conversar y compartir con ella más de tu palabra. Gracias, Papito Dios. Y por todas las personas que puedan estar necesitando ayuda en esta hora, Señor, por Charito, que está en Chile, la sobrina de la hermana Dilia, la ponemos ante ti, Señor, y te damos gracias, porque queremos que la buena obra que tú has empezado en ella, tú también eres fiel, para terminarla y completarla, Señor, de una manera total y completa. Gracias, Papito Dios, por levantar a la gente, Señor, de las camas, de ahí en los hospitales, en el hospital Loaiza y en todos los hospitales donde hay personas enfermas. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, ya, si alguien quiere, hermana Lilia, si desea hacer una pregunta o comentar algo, por favor, adelante. Muy bonita, pastor, y buenas noches, sí, muy bonita la prédica, efectivamente, como dice el tema, ¿no? Cómo mantenernos firmes en Dios. Justamente estaba leyendo lo que la pastora había repetido en Proverbios 4, que dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del impío es como la oscuridad. Efectivamente, eso nos enseña a reflexionar, porque tenemos que andar en la luz para poder seguir obedeciendo los mandatos del Señor, ¿no? Sí. Como dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, dice. Entonces tenemos que ver la ley, los mandatos, tenerlos presentes. Más que nada, como ustedes mencionan, pastora, la obediencia, ¿no? La obediencia, haciendo la voluntad del Señor. Todas esas cosas, no, al menos a mí me enseñan a reflexionar. Agradezco bastante por lo que nos hace llegar a usted a través de la palabra, nos llena más de fe, como siempre digo, a mí me motiva más a aprender, ¿no? Y le pido a Dios que me llene de sabiduría para comprender más la palabra. Gloria gracias. A Dios. Gracias. Si usted es la antorcha, la luz en su casa. Amén. Así es, usted y su casa servirán al Señor. Amén. Así es lo que he declarado siempre, que yo en mi casa serviremos al Señor, así que aunque sea tarde, pero ahí tengo que seguir luchando. Hay luchas, pero no me dejo vencer por las luchas. Gloria al Señor. Amén. Echamos fuera toda obra del diablo, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús. Así es, pastora. Gracias por sus oraciones, por Charo también. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias por sus oraciones. Un saludo para su mamita, la hermana. Gracias. Elvirita, la señora Elvirita. Gracias, pastora. Ya un abrazo, cuídense, bendiciones. Y saludo para todas mis hermanas que me están escuchando. Que Dios las bendiga. ¿Ya? Llámense unos a otros, por favor. Llamen a. Sí, voy a llamar ahora a Luz y voy a llamar a Alicia, que no las he llamado. A veces no hay tiempo, pero voy a llamarlas, pastora. Gracias, mami. Muchas gracias. Los amamos. Ok, entonces, pastora, da la despedida, por favor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta reunión que hemos tenido, Señor. Gracias por edificar nuestras vidas, fortalecernos en ti, y ayudarnos a mantenernos firmes en tu palabra, en tu camino, Papito Dios, y recibiendo tus bendiciones cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Ok. Gloria a Dios. Ya, Sofita, Ya. me despido. Ya, Inesita, bendiciones, hermana. Bendiciones. Una Bendiciones, linda hermano semana. José, Gracias. Excelente. hermana Alicia, Marquito, Sí, ¿qué tal? ¿Qué Gracias, tal la pasó gracias. con Cuídense, María. cuídense. ayer? ¿Qué tal? Dios los bendiga. Hasta el jueves. Dios bendiga, ¿Qué tal gracias. la misa? Gracias. Sí, hasta luego. Bendiciones. Gracias. Amén. Gloria a Amén. Dios. Hermano Marquito, acá le paso con la pastora, hermano Marco. Hola, hermano Marquito, ¿cómo está? Buenas noches. Amén. Ah, gloria a Dios. Amén. Está un poco ágil los dos.